Muy buenas noches, iniciando otra vez con esta rica música de fondo. Para que se vayan ambientando ustedes un poco. Imagínese estar usted en La Habana, saboreando un poco un roncito cubano, una Bucanero, una Cristal. Para los que sabemos, ¿qué le gusta más a usted aquí cuando departe? ¿Una Pilsener? Sería una Cristal. O una Cristal o una Regia. Una Bucanero sería como una Suprema más fuerte. Y efectivamente nosotros este día tendremos el gusto de estar participando con Raimundo López Medina, quien es un periodista de profesión, y precisamente él es una persona que ha escrito un libro en torno a la figura de Tomás Roberto García. Estamos esperando que se nos conecte. Y bien, en esta situación, precisamente, ¿por qué es importante hablar de la historia? Mañana es un 11 de noviembre, y si ustedes recuerdan perfectamente, un 11 de noviembre de 1989, a eso de las 6 de la tarde, estaba iniciándose, digamos, la ofensiva general. Y es importante recordar con tremenda gallardía la gesta heroica de nuestro pueblo, de las luchas populares. Y efectivamente, ya Raimundo ya se nos conectó, o sea, voy a agregarlo acá. Perfecto. Me doy cuenta de que nosotros estuvimos probando, y es parte de la dinámica de esta. Ir manejando. Hola Ray, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gracias a ti y al público que te está mirando. Hombre, mira, ya se está conectando Joana Gómez, que por cierto quiero mandarle una felicitación porque tiene una hermanita hermosa, hija de un gran hermano mío también, Yuri Omar. Les mando desde aquí, desde este programa de Facebook Live, mi felicitación. También está Gaby está allá en Madrid. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Tú te recuerdas de Gaby? Ella también trabajó el tema de solidaridad en su momento. Pero acá en El Salvador. Aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador. Pero ella ahorita está allá en Madrid. Yo la vi ahí por Plaza de Armas, ahí vi en su Facebook. Y si andas en la Plaza de Armas, allá en Madrid, te recomiendo ahí por el Oso de Logroño, por el Corte Inglés, hay un bar, imagínate yo dando indicaciones a Gaby, que se llama La Cosa Nostra. También nos acompaña Billy. ¿Cómo estás, Billy? Saludos, mi hermano. ¿Y a ti cómo te ha ido, Raimundo? Antes de empezar al programa y le damos tiempo a los amigos que se vayan conectando. ¿Cómo estás? Marcela Castro también se incorpora al grupo de selecto público que tenemos ahora. ¿Qué tú me cuentas, Raimundo? Bueno, hoy ha sido un día de mucho trabajo, de coordinaciones con la imprenta para el tema del libro, y al mismo tiempo siguiendo la situación en torno a Cuba, que como conoce hay una gran ofensiva, una nueva ofensiva de Estados Unidos contra nuestra patria. Muy importante, y si tú quieres, Ray, podemos abordar este tema ahorita o al final, como tú gustes, como introducción. Bueno, mientras la gente se va conectando, también Elizabeth Ortiz, Marcela nos manda felicitaciones. Bueno, efectivamente, antes de hablar sobre el tema del libro, decirles de que nos encontramos los movimientos de solidaridad y los amigos de Cuba en atención, ya que el 15 de este mes, el 15 de noviembre, la contrarrevolución, los grupos auspiciados por el gobierno de los Estados Unidos,
están queriendo promover acciones de violencia y de desestabilización, coincidiendo con el tema de la apertura turística y de ingreso. Cuéntanos, Ray, ¿cómo está esa situación ahí? Bueno, ya se puede adelantar que ya se estaba el país preparando, en primer lugar, para esta gran apertura, después de haber no vencido la pandemia, pero sí haber hecho un combate muy efectivo contra ella, con los propios recursos del país. Cuba tiene 5 vacunas para prevenir esta enfermedad y varios derivados de su laboratorio científico que contribuyen a hacer menos impactante los efectos de esta enfermedad. Esto ha contribuido que hay un altísimo % de la población ya vacunada, protegida contra este mal, y ante eso Cuba ha decidido abrir otra vez el turismo internacional al país, que es una de las fuentes principales de riqueza. Va a haber una gran fiesta allá porque también hay una bienal cultural, etcétera. Y evidentemente Estados Unidos, con los mercenarios que tiene en Miami y que también algún que otro en Cuba, tratan de ensombrecer esta fiesta del pueblo cubano, de llevar angustia, de llevar incertidumbre, de crear todo lo malo, negativo que pueden hacerle al pueblo cubano, como ha sido la tradición de Estados Unidos desde casi antes de nuestra independencia. Hay que recordar que Estados Unidos ha tenido 3 intervenciones militares en Cuba. Una para acabar de aplastar el colonialismo español, que estaba hecho literalmente ya derrotado por los patriotas cubanos. Bueno, sobre este punto importante, porque es un antecedente histórico, también nos acompaña Carlos Francisco Imendia, un gran amigo, un gran hermano, del cual yo tengo tremendos debates. Esperamos, hermano, que tú, yo sé la posición política que tú tienes. Aquí, hermano, tú puedes opinar y hacerle las preguntas a Raimundo. De verdad, yo espero que tú lo hagas. El Chino Imendia, como nosotros lo conocemos, es una persona que escribe artículos sobre el tema ecológico y demás. Y precisamente, Chino Imendia, estamos hablando sobre la agresión que pretende instaurarse por parte de grupos auspiciados desde afuera sobre ese tema. También hay que señalar un elemento, Ray, antes de entrar al tema central, que es el tema del libro. Mucha gente, y eso lo opino yo como salvadoreño, ojo, yo como salvadoreño, ¿cómo se llama? Ve que los procesos son iguales o los ve de manera mecánica. Los procesos de cada país son diferentes y precisamente habrá que haber un antecedente. ¿Cuál es el antecedente más cercano que tiene Cuba, Raimundo, de agresión por parte de Estados Unidos? Se habló mucho sobre una marcha que se inició, un brote de violencia. ¿Puedes tú comentarnos esto también? Es que fíjate que históricamente, desde el triunfo de la revolución, cada momento o coyuntura adversa que ha habido, Estados Unidos ha tratado de aprovecharla para terminar con la revolución cubana, que es lo que le ha dado al pueblo cubano una vida segura, tranquila, con uno de los mejores niveles de salud y de educación del mundo, un deporte a la altura de las grandes potencias mundiales y un nivel de vida que ha sacado, es decir, se ha construido una sociedad donde no hay desamparado, donde todos tenemos derecho a tener un poco de la felicidad y compartir la riqueza que produce la nación. Y, por supuesto, para Estados Unidos esto es como un mal ejemplo. Es decir, algo que ellos están haciendo todo lo posible, lo hicieron siempre para impedir que se repita en cualquier territorio latinoamericano. Y en cada momento que ellos han creído que es la coyuntura para generar problemas en Cuba, tratar de desestabilizar el sistema y su sueño eterno, ¿no?, de destruirlo, todo lo que han construido los cubanos para su felicidad, para la de sus hijos, de sus familiares, acabar con ese sistema de justicia social. Este momento, los 2 años de pandemia, creen que es un momento oportuno porque efectivamente la pandemia ha afectado todas las economías mundiales. Para Cuba ha sido un golpe severo el hecho de que su principal industria, que era el turismo, ha estado paralizado. Entonces esto ha generado, junto al bloqueo histórico que mantienen contra nuestro país,
mayores complicaciones en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esto ha llegado a extremos tan irracionales, porque no encuentra palabras cómo calificar esta obsesión de la ultraderecha de Estados Unidos, de la dictadura de los ricos que está en Estados Unidos contra nuestro país. Es llamar a empresas para detener barcos que están a punto de llegar a La Habana y hacerlos regresar. ¿Qué genera todo eso? Aparte de los problemas de las plantas, apagones, deficiencias en la distribución de alimentos, en el transporte, en combustible, una serie de problemas que efectivamente son molestos para la población. Eso es lo que están tratando de ese caldo de cultivo. Y creen que en este momento pueden encontrar en nuestro país un grupo de mercenarios que le pueden servir a estos intentos de destruir la obra de amor que ha hecho la revolución. Y es tan evidente la participación de Estados Unidos. Yo estaba leyendo un artículo que hay 29 funcionarios norteamericanos o estadounidenses, 29, que han brindado su apoyo a esta manifestación que están convocando para el día 15, que evidentemente no va a ocurrir, y amenazando a Cuba que si se toman medidas contra estos bandoleros, van a tomar represalias, como si el pueblo cubano no estuviera acostumbrado a este tipo de amenazas, de agresiones, que también han sido cotidianas en nuestra vida. Es decir, esta política de Estados Unidos ha sido la peor pesadilla que hemos tenido todos nosotros a lo largo de... Yo toda mi vida he vivido bajo un bloqueo, bajo una amenaza de guerra, de invasión, siempre con esas zozobras. Y eso, evidentemente, ellos creen que van a debilitarle el triunfo o a la propia revolución. Y creen que este momento, por la pandemia, por los daños que ha provocado, es un momento oportuno, que tiene algún que otro mercenario ahí pagado. 231 millones de dólares han invertido para sufragar esa subversión. Hablando en ese sentido, Ray, fíjate de que yo quiero invitarlos también porque este viernes estará también con nosotros un compañero del cuerpo diplomático cubano acreditado aquí en el país, Abel, y yo quisiera las personas que no tienen dudas, están adversas, interactuemos en el debate de la idea, porque nosotros lo que sobran son argumentos para plantear esto. Pero para no agotar el tema, Ray, hemos dejado sentado que para el 15 hay una situación muy anómala que se pretende hacer. Nos saluda Bellamiris, Gustavo Siliesa, Freddy, que también, como ellos saben, el tema principal y central que esta noche abordaremos es el libro que ha escrito Raimundo López Medina sobre un caso particular y quiero introducirles. Es un caso emblemático, único en la historia de El Salvador, en donde un personaje viene a El Salvador y un personaje revolucionario exiliado por la dictadura de Fulgencio Batista y deja aquí a un hijo que el cual es una persona destacada. Pero quiero dejarlo hasta acá para que, Raimundo, tú nos introduzcas el porqué del libro en la apertura de esta introducción. Bueno, como tú acabas de decir, es una persona que tuvo una vida casi de leyenda en la corta vida que tuvo. Apenas llegó a un poco más de los 22 años y en ese tiempo se hizo un comandante de las guerrillas del Frente Farabundo Martín. Y es como una especie de símbolo entre la hermandad que ha existido históricamente entre los pueblos de Cuba y de El Salvador. Es decir, es un caso único. En primer lugar, porque este cubano llega aquí en el año 57 de un pequeño grupo de 5 exiliados que por X razones y también por alguna buena postura por el embajador de entonces ahí en La Habana, los sacaron. Y en el caso del padre de Tomás Roberto García Vargas, el futuro comandante Feliciano, tiene que salir de Cuba apenas con 17 años porque ya estaba muy perseguido en la
por los cuerpos represivos de Cuba, los escuadrones de la muerte de los años 50, que trataban de capturarlo, como hicieron con muchos revolucionarios, y para sacarlo de circulación mediante la muerte, por lo más habitual que hacían ellos de matar a los revolucionarios. Y por su edad, por las condiciones en que se encontraba de dificultad de encontrarle refugio a un muchacho que ya había sido ya plenamente identificado por la fuerza represiva, el movimiento 26 de julio, que era el movimiento que encabezó Fidel, en la provincia de Matanzas, exactamente en la ciudad de Colón, deciden sacarlo del país al exilio como un refugiado político. Y se da una coyuntura poco frecuente, que el padre de Tomás, de Roberto García, que es el nombre del compañero cubano, era muy amigo del cónsul honorario de El Salvador en La Habana, y habló con el hombre, y el hombre le dio todo el auxilio que necesitaba el hijo de revolucionario cubano. Y efectivamente entró a la embajada de El Salvador, y en 15 días ya salió con un salvoconducto y protección de la embajada salvadoreña hacia El Salvador. Fue el primer revolucionario cubano en llegar aquí, y su llegada no pasó inadvertida. El diario de hoy, a reflejar la noticia, lo calificó de un aventurero, como habitualmente califican a los revolucionarios, ¿no? Que acaba de llegar como una figura amenazante, peligrosa, etcétera. Un muchacho de 17 años, imagínate. Y después sí llegaron 4 o 5 veteranos de acciones revolucionarias. Cubanos, en total fueron 5 que estuvieron aquí en El Salvador. Y como la vida es, como dice la gente, es la propia vida, por alguna razón, él, en los vínculos que estuvo aquí en El Salvador, se vincula con otros cubanos que habían llegado antes por otras razones, que tenían ya familia o amigos salvadoreños. Una de esas amigas de esposa de uno de los cubanos que ya radicados aquí, organiza una fiesta en el WhatsApp, el pueblito, y él va, emigrado cubano, Roberto, va a esa fiesta, y también por otra vía va la que sería su esposa y su novia, a la Rosario Vargas Méndez. Y ahí se conocen y nació un amor a primera vista. Todo el relato que hace él, que tiene eso, él tiene al Salvador en el corazón, lo ama al pueblo salvadoreño, y amó mucho a esta mujer. Y de fruto de ese romance que nació así, en esas condiciones tan, podríamos decir, tan inhabituales, no son frecuentes ese tipo de relaciones, establece su romance, y al final hasta se casa, y nace Tomás Roberto García Méndez, aquí en el propio El Salvador. Ahí también hay una cosa ahí, Raimundo, que hay que señalarle para las personas. Raimundo es el autor del libro. ¿Cómo se llama el libro, Raimundo? Se llama Comandante Feliciano, una historia de amor y de revolución. Fíjense bien. ¿Por qué? Importante lo que está diciendo Ray. Para que ustedes consigan ese libro, se van a hacer varias exposiciones y varias presentaciones. Pero en esta parte quisiera que nos detengamos. Raimundo logra destacar una etapa importante en la historia de El Salvador, la década de 1950, en donde precisamente el cuerpo diplomático salvadoreño, imagínense la situación, apoya a los revolucionarios del movimiento 26 de julio. Quisiera que, sin quemar mucho la historia del libro, nos relataras esa parte en que Roque Dalton, el escritor guatemalteco Otto René Castillo y Shafik Handal coinciden en un acto de solidaridad en torno al proceso revolucionario cubano. Esto tiene una motivación que logró aglutinar a muchas fuerzas. Primero, el movimiento revolucionario que había en Cuba, ¿no? Y que se estaba
creciendo y el rechazo a la dictadura del general Fulgencio Batista, que era un tipo bien genocida. Y el gobierno de aquel entonces, El Salvador, decide darle la orden Matías Delgado. Y esto generó una gran movilización en el país. Roberto cuenta, y él dice con mucho orgullo, que la solidaridad de los salvadoreños con Cuba y su revolución no es de ahora, sino que viene desde aquellos tiempos, de los años 50, cuando se combatía en la Sierra Maestra. Pero incluso hay un antecedente más hermoso de esa hermandad entre nuestros dos pueblos. Uno de los grandes héroes de nuestra independencia, el lugarteniente general Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, cuando termina la Primera Guerra a los 10 años, se ve obligado a salir al exilio y empieza primero en Jamaica y después viene para acá, para esta zona de Centroamérica y Panamá. En ese trayecto por Centroamérica y en Panamá, que estuvo constantemente amenazado por criminales colonialistas españoles para aprovechar la coyuntura para asesinarlo, salir de un líder de la talla de Antonio Maceo, la escolta que logró aquí en Centroamérica, y eso es algo que hay que investigar bien, eran salvadoreños. Ojo, un detalle histórico importante, Raimundo, fíjate bien. Ojo con lo que queremos decir. Francisco Morazán, el primer presidente de la Federación de la República Federal Centroamericana, se acogió en El Salvador. Un prócer de la independencia de Cuba, Antonio Maceo, su escolta fue salvadoreño. Y cuando el proceso revolucionario cubano se estaba conjugando, el pueblo cubano, antes de conocer a un Fidel, a un Che, ya era solidario contra la dictadura de Fulgencio Batista. ¿Es eso cierto, Raimundo? Esto absolutamente correcto. Hay que decir que en este momento del cierre de los años 50, el único país acababan de destruir el proceso que había surgido en Guatemala de Jacobo Arbenz, con una invasión promovida por la Agencia Central de Inteligencia. Había decenas de dictaduras en muchos países latinoamericanos, una de ellas en Venezuela, que logró derrotar el pueblo venezolano. Y estaba la lucha en la Sierra Maestra del ejército rebelde, que generó un amplio movimiento de solidaridad mundial, y que decirlo, y de reconocimiento. Este señor Batista decidió apoderarse de poder y mantenerse ahí sobre un montón de cadáveres, sin decirlo, un hombre que ordenó la represión con toda la fuerza de un poderoso ejército entrenado por Estados Unidos. Y esta lucha de este pequeño ejército, igual que el de Sandino, había generado mucha simpatía, y esas noticias habían llegado aquí a El Salvador. Y cuando creo que era un teniente coronel del gobierno del entonces, Lemus, decide darle esta gran condecoración salvadoreña a un tirano como Batista, generó un gran movimiento. Roberto, que fue un testigo excepcional de ese momento, dice que eran grandes manifestaciones por el centro de San Salvador, que los estudiantes, los trabajadores, entonces, todo el mundo se movilizó en contra de esa decisión y en solidaridad con los revolucionarios cubanos. Y perdón, Raimundo, que te interrumpa, perdón, para que nos vayamos poniendo también a tono, hablando al estilo guanaco. ¿Sabían ustedes que el dueño, el padre original del café de Don Pedro, formaba parte del movimiento de solidaridad del pueblo cubano? ¿Es eso cierto también, que Dalmau apoyó en ese momento al proceso revolucionario cubano? Esto es un matrimonio de la provincia de Camagüey que vino mucho antes acá a El Salvador, y se relacionaron con este movimiento a través de este grupo de exiliados cubanos que estaban aquí. Es decir, uno de los hijos de él, que Roberto lo llama con cariño Pedrito, apoyó mucho a estos exiliados, y en particular a Roberto. Acuérdense que era un muchacho de 17 años y él ayudó para conseguirles empleo, formas de mantenerse, etcétera. Y algunos otros apoyos. Hubo momentos que él salía permanentemente con este Pedrito por todo el país,
en los negocios que tenían de venta de materiales de construcción, creo que era. Y efectivamente apoyaron a ese grupo. Por esa colonia que había aquí de cubanos, que era bien chiquita, se vinculó mucho a este pequeño sector de revolucionarios que estaban aquí temporalmente esperando ellos la coyuntura de poder regresar a Cuba a sumarse a la lucha. Y curiosamente, la esposa de uno de estos cubanos ya radicados aquí es la que concibe la fiesta en el WhatsApp donde se reúnen Roberto y Ada Rosario Vargas, donde se conocen y nace aquel amor a primera vista, que él mismo lo califica así. Ahora, Ray, quiero hacerte una pregunta. Para el público, saludo a Enrique Salvador Pacas, de Ciudad Delgado, Alfonso también, Alfonso López, que se incorpora. Quiero preguntarte, Ray, ¿cómo era el joven Feliciano? ¿Qué tan destacado y qué tan singular era? Fíjate, sin tampoco destapar mucho de lo que trae el libro, hay una característica que llama la atención en torno a Feliciano, y es cómo él se vincula a todo el movimiento progresista y revolucionario salvadoreño. Él pertenece a una familia que podemos decir de clase media baja, pero tiene una abuela que tiene un corazón de hierro, una salvadoreña de esa que luchadora por su familia con alma y vida, que logró darle educación a sus 4 hijas. Se quedó viuda muy jovencita la señora. Logró darle educación, se metió a maestra y se consagró su vida a educar a sus 4 hijitas y después a sus nietos. Y tuvo 4 nietos con ella en torno aquí, y el preferido era Tomás Roberto. Tomás Roberto tenía unas características que todos coinciden, todos los compañeros que lo hacían resaltar. Es decir, en primer lugar era muchacho fornido, alto, guapo, como dicen aquí, apuesto, pero que tenía un carisma especial, que parecía que alaba las cosas, la gente así. Y una tenacidad y una pasión para vivir fuera de lo común. Es decir, él todo lo que hizo en la vida lo hizo aceleradamente y teniendo grandes avances, grandes éxitos que le permitieron, en primer lugar, destacarse como músico. Es decir, la abuela les ponía una condición cuando vivían en su casa, que era hacerse especialista en un instrumento musical. Él se hizo pianista a tal grado que ofreció conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional. Conciertos de solo, el pianista él ahí. Es decir, era un músico muy talentoso. En algún momento decidió que lo de él era el deporte y se metió a ser esgrimista. La esgrima era un deporte casi apenas conocido en El Salvador. Había muy pocas personas que lo practicaban y era un deporte de élite en aquel entonces. Y él fue a dar allí, y no solo eso, con esa pasión que vivió toda su vida, se hizo campeón nacional de esgrima y campeón centroamericano de esgrima. E incluso fue a unos Juegos Centroamericanos donde me cuentan que tuvo una muy buena actuación. Junto a eso, se dedicó al ajedrez y fue subcampeón nacional de ajedrez. Y solo me cuentan que había una sola persona aquí en El Salvador que le ganaba, y era un ajedrecista muy destacado de El Salvador, quizás el más grande que ha tenido El Salvador, se llama Boris Pineda, que falleció recientemente. Ese era el único que le ganaba a él. Y quizás sabe Dios por alguna razón, como le gustaba siempre estar en la primera palestra, se dejó la esgrima, el ajedrez lo dejó a un lado y se concentró en la esgrima. Ahora este muchacho con esta, podríamos decir, con esta ángel que traía para tener éxito en la vida, para triunfar en todo lo que se metía, en todo lo que hacía, que pudo haber encontrado, porque tenía el talante para lograrlo, una joven de la alta sociedad o de buen nivel, llevarla al altar, tener una vida común. No, él renunció a todo eso, a esa vida de triunfador que se había logrado, para meterse en la lucha por la felicidad de su pueblo, por lograr que su pueblo viviera en democracia. Y no estaba
es decir, como han pasado tantos años, encontrar un testigo que puede decir, no, fue en tal forma, en tal otra, no se ha podido, ese detallito no se ha podido precisar, lo hemos conocido ya metido de lleno en el movimiento. Pero en algunas cartas que le escribió al padre, ya se nota una profunda admiración por la Revolución Cubana. Su interés por ir a Cuba a prepararse ideológicamente, pero no para quedarse allí, sino para venir aquí a luchar contra la dictadura militar que había. E incluso el propio Chafí Handal destaca eso en las valoraciones que hizo sobre Feliciano, que era este hecho de la influencia que ejerció en él la Revolución Cubana, que era bien distante. Recuérdense que desde el punto de vista físico me refiero, que en aquel entonces Cuba está absolutamente aislada. El Salvador fue el segundo país de América después de Estados Unidos en romper relaciones con Cuba. El primero en romperla y el último en restablecerla, que lo hizo el 1 de junio de 2009. Y no había forma de que ellos existiera una comunicación de cartas entre ellos. Tenían que hacerlo a través de un intermediario por México. Y a veces las cartas las mandaban con propios para evitar que cayeran en manos de cuerpos represivos. Entonces, imagina una carta con una dirección para Cuba, iba a ser abierta donde quiera que pasara, ¿no? Y este muchacho, con estas cualidades que tenía, decidió incorporarse a la lucha revolucionaria, que es un gran gesto de generosidad de él, que esta es parte de su grandeza, ¿no? Renunciar a toda esta vida que pudo haber tenido como deportista, como músico, incluso como ajedrecista, y sumarse a ese gran movimiento que existía en el país contra la dictadura militar en los años 70. Y perdón, Raimundo, hay una frase de José Martí que me sale cuando tú lo estás hablando, que el hombre verdadero no ve de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Seguido, siempre yo cuando recuerdo esa frase de José Martí, recuerdo patria es ara y no pedestal. Entonces, ¿tú consideras que Feliciano es un ejemplo entonces para la juventud salvadoreña? Por supuesto, en todos los sentidos. En primer lugar, porque cuando le tocó estudiar se consagró a hacerlo bien, a salir adelante, se graduó en la Escuela Nacional de Agricultura. Después se dedicó al deporte, a la música. En todo eso tuvo una actividad brillante y muy fructífera. Era un muchacho sumamente querido, por todos estos lugares lo querían mucho, por esa forma de ser. Además tenía un don especial, un ángel, que todo el mundo se lo señala, que lo hacía caer bien a los demás. Uno de los testimoniantes, que es Ramón Suárez, decía que él tenía sangre dulce. Es una forma gráfica que dice que usan los campesinos salvadoreños para describir una persona que solo al verlo te cae bien. Entonces él tiene todas estas virtudes, todas estas formas de haber triunfado en la vida normal de cualquier el ser humano, pero escoge el camino el más difícil, el más duro, ¿no? El de buscar la felicidad, el mejoramiento de la vida de los otros, acabar con la tristeza, con todos los males que tenía la sociedad aquel entonces, con la gran represión que había, y promover una vida en condiciones con justicia para todos y con democracia, la democracia real, no la que nos inventan y que nos venden falsamente como cierta, ¿no? Nos dice, aquí hay una pregunta que lanza nuestro querido amigo Chinimendia. ¿Cuál era la razón de estar aquí el pequeño grupo de cubanos en los años 50? Él, desde su posición política, dice: adoctrinar, amansar apoyo en El Salvador o huir de la coyuntura en ese momento de la isla. En ese momento los gobiernos eran militares acá. No sé si podrías explicarle tú eso podría decir, hay dos elementos en este caso que hay que resaltar. En primer lugar, son personas que piden refugio en una embajada y por lo general tiene que ser un gobierno muy
muy reaccionarios para negarlo. Pero en el caso de Roberto se da la coyuntura que el cónsul honorario de El Salvador fue compañero de estudios de su padre y eran grandes amigos, y cuando él le dice que su hijo corre peligro, que están a matarlo, lo primero que hace es buscar refugio. Y él abrió una pequeña puerta donde se metieron 4 o 5 más, no fueron muchos, no creo que no fueron muchos. Y efectivamente, este embajador que estaba ahí, de apellido Tobías, me perdona ahora que no me recuerdo el nombre, les ofreció refugio y los sacó efectivamente, los llevaba hasta el aeropuerto. Roberto habla de eso con gratitud de eso. Y ellos vinieron aquí no a provocar nada, sino escapando o buscando una seguridad para evitar ser asesinados en su país y también buscando a través de Honduras el camino a regresar. Porque estuvieron 3 o 4 meses aquí en El Salvador y de rápido se fueron para Honduras, buscando un puerto del Caribe para ir en alguno de los barcos que iba a Cuba para llevar armas, algún tipo de apoyo a los rebeldes. Y la vida tiene sus contradicciones. Este señor que estaba de embajador ahí, Tobías de apellido, yo después lo voy a buscar, lo voy a poner en internet para que alguien si alguien o algún historiador me puede ayudar en eso. Ahí está bien citado en el libro. Fue el canciller de la Junta de Gobierno que derrocó a Lemus. Entonces, en aquella época había mucho golpe de Estado y lo nombran canciller a él. Y él fue representante de El Salvador en la reunión de 1900 en Punta del Este de la OEA, el canciller salvadoreño que estuvo allí. Y fue, quizás, después de Estados Unidos, la posición más radical anticubana. Es decir, él calificó a Cuba allí, este señor Tobías, de un foco de penetración del comunismo internacional. Hace una cosa bien oscura, no sé. Como si vean tipos que venían de Marte, algo así. Y que había que aplicarle las más severas sanciones a Cuba hasta que se sometiera. Así mismo lo está en el discurso está en internet, se puede conseguir. Hasta que Cuba se sometiera a la disciplina hemisférica, es decir, la que ahí está Estados Unidos. Esa es la cosa, esa es la contradicción. Pero, por ejemplo, Elizabeth Ortiz complementa lo que tú dices, exilio únicamente. No sé si Chino y Mendia considera satisfecho la pregunta. Saludo también a Chepito, José Edmundo Bonilla, a Jorge Elías. Y en ese sentido, entonces está claro que ellos no venían a conspirar, sino que simplemente venían huyendo y que en el marco de las circunstancias se da el punto de inicio de una historia muy particular aquí en El Salvador. Es como la vida de los seres humanos, es decir, él está aquí, está inmerso de la sociedad salvadoreña, está entre la gente humilde, sencilla del pueblo y hay una relación muy estrecha y se comunica muy bien con los salvadoreños. Hay algo especial entre los cubanos y los salvadoreños que logran un nivel de comunicación muy rápida, muy sencilla, que a veces se traduce en cariño. Y eso pasó ahí en la relación con él. Aquí perdón, voy a ir tratando de compaginar. El Chino y Méndez te agradece la respuesta. También J. de la Salsa Lazar te escribe esto. Es importante recalcar que los regímenes autoritarios padecidos en América Latina a lo largo del siglo XX constituyen como se denominó el gran holocausto latinoamericano, y no como de forma cómoda lo denominan los libros de historia tradicionales, la época de las dictaduras militares, como si se hubiese tratado de gobiernos que actuaban de manera separada y que, vaya coincidencia, empleaban los mismos métodos y consignas. Fíjate que tiene toda la razón. Hacia mediados de los años 70 en Sudamérica, todas estas dictaduras militares crearon una de las cosas más espantosas que puede de planes contra nuestros pueblos, que se llamó el Plan Cóndor. Este era un plan destinado a exterminar, así literalmente, a exterminar todo el movimiento progresista latinoamericano. Y llegó a niveles de barbarie insospechadas en Argentina, Uruguay, Chile. Es decir, los niveles de que llegaron a practicar la tortura, la dictadura militar de Uruguay, llegaron a un refinamiento total de la crueldad y de la falta de escrúpulos que uno no puede concebir cómo les podían tener arrancarle las uñas, no solo arrancarle las uñas, sino lo más refinado para hacer sufrir al ser humano. Y en Argentina ni se diga, recuérdense que ellos hasta lanzaban de los helicópteros a los revolucionarios. Hay decenas de miles de desaparecidos, es decir, casi una generación
de lo mejor de nuestra juventud casi fue exterminada en ese momento. Y era un plan concebido exactamente para eso, asesinar, aniquilar, porque es el sueño de que tú aniquilas a la parte, a la vanguardia de una sociedad, y ya esta sociedad se va a resignar a estar esclavizada, a ser sometida de por vida, lo cual la historia ha demostrado que no ha sido cierto. Puede tomar décadas porque los procesos son a veces muy complejos y no son sencillos. No, realmente es complejo llevar adelante un proceso revolucionario. Pero nunca apagan la lucha. Más tarde o más temprano surge por aquí, sube por ahí y va saliendo. Sara Alberto nos acompaña, le mandamos saludos a Sara Alberto, que es una persona que puso una pieza importante en este retrato, que no lo voy a decir en este momento, Ray, pero hay que decirlo después, casi en una etapa más adelante. Pero en consonancia con eso, Ray, te hacía la pregunta hace un momento si Tomás Roberto Feliciano debe ser considerado como un ejemplo o como un referente de la juventud de todos los tiempos. Ante esa valoración, ¿para qué serviría leer un libro que hable sobre este testimonio histórico a las juventudes presentes que están inmersas en el teléfono celular, en las redes sociales? ¿Cuál es tu opinión que podría aportar este testimonio, Ray? Bueno, contestando tu primera pregunta, yo creo que efectivamente sí lo es. Es decir, es alguien que consagró su vida, la entregó, murió de una manera súper heroica. Es una de las páginas más gloriosas de la historia americana de ese combate de un muchacho joven con un hermano joven y su madre enfrentado a tiros con más de 100 soldados y pelearon hasta el final, no se entregaron nunca. Él lo había prometido que así iba a pelear. Pero no solo eso, si fueron con joven exitoso en todos los aspectos de la vida y que aparte de eso se consagra a los más nobles de los principios humanos, es decir, de la justicia, del amor al prójimo, de la bondad, de la hermandad, de la solidaridad entre todos los seres humanos. Es decir, ese mensaje de amor, de ayudarnos entre todos para ser un poco más felices, para compartir lo que tenemos y no para ser victimarios de los demás. Él fue un ejemplo de eso y se identificó de una manera total con la causa de la revolución salvadoreña y asumió todos los riesgos sin miedo alguno. Es decir, él fue un muchacho que también tenía un altísimo sentido del honor, de la fortaleza, de las cosas en que él creía, y así fue hasta el final. Ahora, ¿por qué es importante este tipo de referentes? Vamos a ponerlo desde la otra cara de la moneda, es decir, de la parte de los enemigos de los pueblos. ¿Qué es lo primero que hace? Exactamente tratar de destruir todo lo que puede ser un referente, un ejemplo, una guía, una luz a seguir. Tú puedes ver en toda la historia, no solo latinoamericana, sino incluso desde los tiempos de allá de los viejos imperios como el romano, el otomano, etc., cómo trataban de destruir, aniquilar las figuras que podían encabezar las aspiraciones de libertad, de progreso, de bienestar de los pueblos. ¿Por qué? Porque son fuentes de inspiración. Son personas que uno las ve y motivan. Y uno dice, bueno, si él lo hizo, que tuvo estas oportunidades, también nosotros podemos hacerlo. Entonces, todos estos referentes, la extrema derecha los trata de destruir y es clásico. Sale un líder por cualquier sitio de lo que sea y inmediatamente le están buscando por dónde, o inventando mentiras para tratar de descalificar su figura y anular esos ejemplos. Y yo creo que Feliciano sí lo es en todos los sentidos, por su entrega, por el éxito, por su audacia, por su coraje, por ese sentido del honor de no doblegarse jamás, de ser como una figura emblemática de que lo que uno ama lo defiende hasta las últimas consecuencias.
Y en eso él es un ejemplo supremo. Lo puedo decir así con seguridad. Fíjate que Hace un largo tiempo. aquí Elizabeth Ortiz, que yo la quiero mucho, allá abrazos para Popa, Sandra, hace una pregunta muy, muy puntual. Raimundo, en tu libro hablas también de las confusiones sobre el paradero del comandante Feliciano al ser asesinado. Se menciona, no es el centro del libro, es decir, había una tradición de los militares salvadoreños de desaparecer sus víctimas y en algunos casos hasta de exhibirlo. Eso hubo un tiempo que se creyó que así pasó. Desdichadamente, en el caso de Feliciano no se pudo determinar, o quedó así en la oscuridad el lugar donde fue enterrado. Ahí se relata efectivamente cómo una tía de Feliciano, que es la madre de uno de los testimoniantes del libro, que estuvo ahí en el momento de poco después del combate, cómo esa mujer que con un coraje extraordinario defiende los cuerpos y de ahí delante de los militares que habían acabado de combatir contra ellos, y los logró llevar a una funeraria y los llevó a darle una digna sepultura. Por alguna razón que no puedo explicar ahora, eso estuvo en el anonimato, no se sabía, incluso se daba del hecho de que su cadáver no se sabía dónde estaba. No puedo decirte explicar las razones que fue, que eso determinó. Y afortunadamente se logró determinar dónde él estaba sepultado, con su hermano Raúl Antonio, que tenía 17 años en el momento del combate, y su madre, a Teresa, que también está la abuelita de ellos ahí, de estos dos muchachos. Y bueno, tú fuiste protagonista de eso, es decir, fue casi una cosa por azar, con la propia Sara. Y Sara sí estaba en el detalle donde estaba, e incluso siendo una muchachita de apenas 17 años, cometió dos locuras de audacia o de temeridad, podría decir yo. Es decir, ir al lugar del combate donde cayó Feliciano y después visitar la tumba fresca de él. Pero el libro no está centrado en ese aspecto, sino en los valores positivos, en el relato de quienes lo conocieron, de quienes ofrecieron, de cómo era, en las actividades que participó. Hay que tener presente que describieron un suceso que pasó primero hace 40 años, en un momento donde había una severísima censura de prensa, había un estado de sitio, había unas condiciones muy negativas para mantener los recuerdos de las personas, y también la represión de los militares fue minando las personas que se relacionaron con el propio Feliciano. En la célula que él estuvo, solo hay una sobreviviente que afortunadamente dio su testimonio para el libro. De hecho, ya que tú lo planteas, Ray, yo quisiera plantearlo, y ella nos está escuchando y forma parte del testimonio del libro, Sara Alberto. Para ella, para mí, hay una frase que engloba lo que decía Silvio Rodríguez: solo el amor engendra la maravilla. Gracias a ese amor de compañeros, de entrega total, es que nosotros logramos, el colectivo logró ubicar dónde estaban ubicados los restos de ellos, y realmente creo yo que da como un sentimiento, porque como tú lo dices, ese testimonio que dice Raimundo, y quiero compartírselos, es un elemento de audacia, que es algo, creo yo, que el libro relata, la audacia que debemos de tener frente a las adversidades. En ese sentido, Ray, ¿cómo tú sentiste que era el sentir de todos los compañeros, no solamente los compañeros revolucionarios, sino la multiplicidad de actores que formaban parte del mundo de Tomás Roberto? Fíjate que lo primero que hay que decir, que había
gran admiración por él como ser humano. Es decir, es una persona que pese a su juventud, o gracias a su juventud, estaba lleno de valores, de solidaridad, de hermandad, de compañerismo, de respeto, de saberse relacionar con las personas y tratarlas como verdaderamente nos debemos tratar entre todos, es decir, con un cariño, con hermandad y buscar las maneras de que todos nos sentamos bien. Es decir, hay dos cosas, por ejemplo, que relataron algunos de los personajes en torno a Feliciano. Primero, que tenía un aura que ha sido algo que alaba a las personas a hacer, una especie de atracción, todo lo dicen hombres y mujeres, no es decir, no es una cuestión porque es de esas cosas. Y uno de los combatientes que peleó al lado de él, un hombre, después mejor lo leen en el libro, pues, pero que estaba de estas personas que céleres por su temeridad, por su audacia, hasta medio locura, porque a veces enfrentarse a un ejército con armas viejas, hay que estar medio loco, ¿no? Pero dentro de esas circunstancias de combate desigual, que habitualmente fueron así para la guerrilla salvadoreña, que hay que decir que fue de las más exitosas de la historia humana, el compañero dice que la presencia de Feliciano, fíjate lo que son las cosas de los seres humanos, ¿no? Generaba una sensación de seguridad entre los combatientes. Solo él estando allí se sentían más seguros, más decididos. Y esa cosa solo lo logran personas con una capacidad de liderazgo que no son comunes, efectivamente. Y eso no solo ese sentimiento de que se generaba su presencia, lo relata otro gran combatiente salvadoreño. Fíjate que Sandra nos dice que estamos contando el libro. Nada que ver. Es que si ustedes leen el libro, se dan cuenta que solamente hemos pasado, hay cosas para las personas que conocieron el tema, leyendo el testimonio van a entender muchas cosas. ¿Por qué se llama Comandante Feliciano? Porque hay gente que ha cuestionado, no sé si de buena o de mala intención, si era o no comandante. El mito y leyenda de cómo el cuerpo no apareció, la versatilidad que tenía Tomás Roberto. Ahora bien, Raimundo, tú como autor del libro, ¿cómo te enfrentas como escritor, como profesional de las letras, como periodista, a esta empresa? ¿Por qué nació en ti el corazón de escribir este libro para nosotros los salvadoreños? Y entiendo yo de que va a tener una proyección internacional tu libro. Es correcto. Fíjate que, en primer lugar, hay que explicar la génesis de por qué uno está aquí, ¿no? Yo formo parte del staff de Prensa Latina, de que atienden la situación en América Latina. He trabajado casi en 18 países más o menos, haciendo el trabajo de corresponsal, de enviado especial en distintas coberturas. Y una de las últimas misiones que se me dio fue venir a El Salvador a abrir la oficina de Prensa Latina en este país. Es decir, Prensa Latina no tenía oficina en El Salvador. Era literalmente imposible. Aquí hubo unos salvadoreños que fueron a poner unas bombas a Cuba y que mataron a algunos turistas y crearon un poco de zozobra en algunos hoteles hasta que los capturaron rápidamente. La seguridad cubana los capturó. Pero ¿cómo puedo decirte? Esa coyuntura, el juicio de estas personas permitió un intercambio entre medios de prensa de Cuba y El Salvador. Entonces vino un muchacho aquí de prensa latina, ya no muchacho, no, ya un compañero, ya un profesional bien calificado, a cubrir las elecciones. Entonces, Prensa Latina dio facilidades para que un enviado especial de El Salvador cubriera los juicios a estos terroristas, y también este medio ayudó para que viniera un periodista cubano por primera vez en mucho tiempo aquí a cubrir unas elecciones de El Salvador. Fueron, creo que las de Flores, por ahí más o menos, porque fue a finales del 2000 la historia. Entonces este muchacho se llama Rolando La Rivera,
me hace un relato, dice que llegando aquí, la primera decisión fue garantizarle su seguridad. 2 militares andaban siempre para arriba y para abajo, y moverse. Todo lo que hacían lo retrataban, lo seguían para todos los lados. Y el pobre Orlando tiene aquel sueño de un lugar simbólico, El Salvador, como es el divino Salvador del mundo, tomarse una foto ahí y tuvo que pedir a los hombres, por favor, deje por lo menos yo retratarme solo. Es decir, para que vean el ambiente general que había en torno de nosotros los cubanos, sobre todo los cubanos revolucionarios. Y entonces, con el triunfo del frente, se abre la posibilidad de abrir una oficina de prensa latina aquí en El Salvador. Yo tuve el alto honor que la dirección de la empresa me eligiera, me designara para venir a cumplir esa tarea, que la cumplí con un amor tremendo. Casi venía de Honduras y realmente yo he quedado muy enamorado de este país por la calidad de su gente. De los que yo he conocido, pues siempre hay gente mala en todos los lados, pero un pueblo maravilloso, la verdad. Bueno, aquí hay varias personas. René Rico, no sé si tú quieres hacer una pregunta desde tu posición política. Aquí no se censura a nadie. También está Sara, también otra Sara. Le mando yo saludes. Veo yo que Mario Rogel también. Y en ese sentido, ya casi el tiempo va terminando para la entrevista. Ray, cuéntanos cómo podemos obtener el libro y cuál es la gama de actividades que se ciernen para la promoción del libro. Ya, en primer lugar hay que decir que este es un libro hecho con el corazón, es decir, con amor, primero al pueblo salvadoreño, a sus héroes y mártires, a la lucha gloriosa que siempre han tenido, porque no hubo el más mínimo recurso para hacerlo. Es decir, todo fue así, poco a poco, y una de las cosas que trajo la pandemia es que estaba desempleado y me permitió concentrarme en el tema del libro y construir esta hermosa historia. La gente, cuando lo lean se van a dar cuenta de la magnitud de este ser humano, de la magnitud de lo que hizo el pueblo salvadoreño, de lo que todavía tiene que hacer. Cuánta gloria hay en este país. Hay párrafos ahí que escuchando yo a los protagonistas uno se queda maravillado. Todo porque, como le digo antes, a todo El Salvador le tocó lo peor. Se cayó el campo socialista cuando estaban a punto de triunfar. Es decir, sin apoyo ninguno, ¿no? Y desdichadamente las coyunturas internacionales también de alguna manera influyen en los procesos de los países. Y con ese amor al pueblo salvadoreño, a sus héroes, a sus mártires, a Feliciano, que en alguna medida es un compatriota mío, tiene sangre cubana y tiene sangre salvadoreña, es una cosa que lo hacen algo distintivo en él, ¿no? Es distinto de todos los demás. Y su actitud ante la vida, su decisión de lucha, su entrega total a la causa, su muerte heroica, todo eso generó un conjunto que casi es una leyenda que hay en torno a su figura. Y así se trazó el libro. Es decir, el libro no es un libro de historia, es un libro que casi parece una novela a través de los testimonios de las personas. Y ahí van a encontrar, dice una historia de amor, son 2 grandes historias de amor que hay en ese libro. Historias, pero sumamente conmovedoras, la verdad. Que los protagonistas abrieron sus corazones para decir cosas que por primera vez escuchaban. Y efectivamente, ahí está esa historia lista para ser leída. El libro está terminando de imprimirse, son una edición de 1000 ejemplares. Va a haber una presentación, todo indica que el día 18. El día 13, con algunos compañeros que formaron las fuerzas especiales, va a haber una pequeña presentación. Fueron los que siguieron el paso de él en las tropas especiales de fuerzas especiales del frente. Y lo otro, vamos a ver cómo poco a poco se va distribuyendo. Decirles, recuerden que esto es un esfuerzo personal, con pocos recursos, una obra del pueblo que a veces uno dice, ¿cómo la vamos a sacar adelante? Pero gracias al coraje de los testimoniantes,
de varios compañeros que dieron su apoyo, que han sido tenaces en mantener la memoria de Tomás y la memoria de los revolucionarios saboreños. Entre ellos estás tú, el propio padre de Tomás Roberto, que siempre ha estado pendiente de su historia, de la historia de su hijo, de que se reconozca lo que hizo en la historia. Todo eso motivan a que el libro se va a distribuir. Vamos a ver, todavía no te puedo decir ahora, bueno, va a estar en tal librería o va a estar en tal sitio. Vamos a hacer presentaciones y lo otro es por contacto personal a través de ti, a través de mí. Muchos de los compañeros que deben estar viendo esto conocen mi Facebook, mi celular, o lo tienen. Por eso se pueden poner en contacto conmigo. Yo he hecho otras actividades de promoción con muchos compañeros y ya les he ido repartiendo por la geografía nacional lo del libro. Bueno, fíjate de que ya para ir terminando, yo creo de que aquí hay, voy a leerte lo siguiente, porque creo yo que engloba también el sentir nuestro, Raimundo, y te lo dicen de corazón. Sara Alfaro Ramírez, una compañera luchadora, dice, sin duda tiene razón, somos más la buena gente aquí. Gracias, Raimundo, por escribir la historia de nuestro país, porque si no se cuenta y se escribe, se ignora y olvida. Roguemos a Dios que las nuevas generaciones busquen la verdad en libros y no en redes sociales. Leer de historia te abre esos mundos y sus historias en las que no pudimos estar. Sandra Amador dice, ¿puede dar alguna referencia dónde será la presentación del libro Carretera Suchitoto? Aquí te complemento, Sandra, será a las 2:30 en la Ciudadela Ungo, en el centro que está ahí, te vas a dar cuenta, antes de llegar a Suchitoto, está el doblez para la Ciudadela Ungo, y a unos 40 metros de la carretera está el centro para el día, para este sábado. Para el día 18 se van a ver detalles y téngase presente de que cualquier promoción del libro podemos facilitarle. Dime, Ray. No, el 18 se está tratando de organizar en la casona porque este es un lugar que tiene mejores condiciones para el estacionamiento. Hoy en día, recuerden que hacer concentraciones públicas está un poco restringido. Entonces hay que buscar lugares adecuados. Todo indica que va a ser en la casona que está acá en la avenida Jerusalén. Ahí está trabajando en eso el compañero Miguelito Mármol, que es de la secretaria de Memoria Histórica de Frente. Bueno, entonces, ya para casi ir terminando, agradecerte, Ray. Espero que no sea la última vez. Gracias por participar en este espacio que modestamente se va llevando de semana en semana. Dejarlos invitados y conectados, Ray. Ray, al principio de la elocución, mencionaba sobre la coyuntura de Cuba previo al día 15 de este mes. Quiero invitarles desde ahora que para este viernes a las 8 de la noche estará con nosotros Abel, quien es un diplomático acreditado aquí en El Salvador de parte de la Embajada Cubana, para hablarnos sobre la postura, y estamos abiertos al debate y argumentar. Raimundo nos hacía la introducción, como todo patriota cubano. Hemos hablado únicamente cosas del libro, no nos hemos metido en temas políticos, para hacer la aclaración, sino temas culturales, que es e históricos, que es el tema que Raimundo ha ventilado y con cuyo sacrificio nos presenta y nos trae el libro de Tomás Roberto García. Unas últimas palabras, Raimundo. Yo, primero, agradecer las palabras de la compañera que habló, Sara, en torno a la necesidad de recuperar la memoria histórica. Porque nos tratan de arrebatar la historia y después nos las cuentan como quieren. Entonces este pasado de gloria que tiene este pueblo a veces lo desdibujan, lo cambian, lo transforman y nos desarman porque nos dejan sin sentido de pertenencia a algo, de orgullo por lo que se ha hecho y de orgullo por lo que se va a hacer y por lo que hay que hacer más adelante. Porque también hay que sentirse orgulloso con lo que uno quiere en la vida, porque eso le da fuerza para seguir, no desanimarse ante las adversidades de la vida, porque la vida trae adversidades, trae complicaciones. En la guerra
muchos compañeros murieron. Entonces, esa historia de que antes fue difícil, pero está llena de gloria, alimenta el alma y ayuda a seguir adelante. Yo creo que ese es el mensaje principal del libro. Que hay caminos y que hay posibilidades y que el futuro es de la gente buena, de la gente que ama a los demás, que siente amor por el prójimo, no de los que odian, de los que explotan a los demás, que los saquean. Y gracias a ti, a todos los que han estado pendientes del programa, he escuchado algunos nombres que son personas que yo aprecio mucho y quiero mucho, que han sido muy solidarios con Cuba, siempre han estado ahí en la vanguardia. Y aplaudo la celebración del programa porque las ideas hay que debatirlas. Es decir, alguien puede pensar algo y defenderlo con mucha pasión y a escuchar otras opiniones o otras formas de ver los asuntos, llegar a mejores conclusiones y encontrar la verdad, que es lo más importante de todo. Y Billy muchas Domínguez, gracias a todos. para los saludos finales, Billy Domínguez te manda saludos, él está allá en el norte, te agradece muy buena plática y compartir nuestra historia. Vamos a hacértela llevar allá al norte también, Billy. También agradecer a las dos Saras, Sara, por tu mensaje que yo creo que encierra todo el sentir de nosotros, y a Sara Alberto, que también está ahí. Bueno, ahí está el libro. Muéstrale un poquito más, Ray. Ajá, ahí está el libro, miren, hermoso. No solamente en la forma, ahí está la imagen de Tomás. También quiero dedicar este programa a su padre, Roberto García, quien es alguien que también es un salvadoreño como cubano, honrosamente coronel del Ministerio del Interior, retirado, alguien que ha aportado mucho a la lucha de liberación por los pueblos de África, de América Latina. Trata también para vos este programa a la memoria de Tomás Roberto. Y muchas gracias. Nos vemos el viernes, Raimundo, mi corazón y mi sentir para ti. Y nos vemos el viernes. Gracias por haber estado. Abrazos. Un abrazo. Abrazo a todos.